Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 16, el último capítulo, y vamos a leer el verso número 22. Entonces dice el verso 22: yo, Tercio, así se llamaba este hermano, Tercio, que escribo esta carta, os saludo en el Señor. A ver, quiere leerla conmigo en voz alta, así como que si se lo estuviera leyendo el que está a su lado y como que no oye. A ver, leamos: yo, Tercio, que escribo esta carta, os saludo en el Señor. Amén. Oremos por las peticiones, a ver si trajo, sí, cómo no. A ver, levante su mano en alto, Padre. Ahora nos convenimos y te presentamos nuestras necesidades esta noche. Por favor, atiéndelas, Padre. Ten misericordia de nosotros y auxílianos, porque recuerda que tú eres nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro libertador. Tú has sido nuestra roca de salvación, Señor. Sobre ti estamos cimentados y necesitamos hoy tu ayuda. Ten misericordia, Padre, de todos los que están enfermos en medio nuestro. Extiende tu mano de sanidad y sánalos para gloria de tu nombre. A ver, dígale: Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, siéntense, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Fíjese que entre los colaboradores en la obra de Dios que tuvo el Señor Jesucristo, o que tiene el Señor Jesucristo, dice Romanos 16:22 ahí, que estuvo un hermano llamado Tercio. A ver, diga tercio. Sí, como cuando uno dice un tercio. A ver, diga otra vez tercio. Pues fíjese que Tercio, este hermano que se llamaba Tercio, se distinguió en la obra de Dios porque... Apaguen los fans de los lados, hermanos, por favor, sí. Perdón, hermanos, es que este ruido me distorsiona aquí. Gracias. Se distinguió en la obra de Dios entonces este Tercio, porque dice Romanos 16:22 que fue quien ayudó al apóstol Pablo a escribir la carta que le enviaron, que el apóstol Pablo le envió a la iglesia en Roma. Por eso es que dice ahí 16:22, yo Tercio. Porque si usted lee todo ese capítulo 16, es la despedida del apóstol Pablo de esa carta. Y está saludando, está mandando saludos a una serie de hermanos. Y entonces este Tercio aprovechó para escribir ahí: yo Tercio, dice ahí, que escribo esta carta, os saludo en el Señor. Entonces mire lo que se distinguió, hermano. Quedó escrito ahí en la Biblia el nombre de este hermano, aunque no sea tan bonito ni tan atractivo. No lo va a poner hacia su hijo. Póngale half to half mejor, o 50. Pero quedó escrito en la Biblia. Y se distinguió entonces por haber escrito esta carta. Ahora fíjese que tercio quiere decir la tercera parte, pues. Un tercio es la tercera parte de 100, ¿verdad? El 33% más o menos, un poquito más. Y entonces Tercio es figura, fíjese, hermano, de los que administran la obra de Dios. Porque Tercio, como administrador, fíjese, le escribía las cartas al apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo necesitaba a quien lo ayudara a escribir, porque ya por la edad parece ser que él ya no podía escribir. Algunos dicen que como que se estaba quedando ciego. Y acuérdense que en aquel tiempo no habían los lentes que hay ahora, hermano. Ahora tal vez yo no necesito que alguien me escriba las cartas, yo con lentes puedo mirar. Pero parece ser, no lo dice la Biblia con claridad, pero algunos deducen que el apóstol Pablo no podía mirar, entonces necesitaba hermanos que lo ayudaran a administrar la obra de Dios. Miren lo que se distinguió este hermano. Porque la obra de Dios necesita administradores. A ver, diga administradores.
Ahora, administración, fíjese que es el conjunto de funciones que se realizan para organizar o gobernar. En pocas palabras, pues. Claro que si hay alguno entendido en esto, podrá tener un concepto tal vez más complicado. Pero en pocas palabras, administrar es el conjunto de funciones que se realizan para organizar o gobernar y que incluyen muchas cosas. También administración es organizar los bienes de otros, fíjese. O sea que un administrador es el que le lleva las cuentas a otra persona, pues de su dinero, de su cosecha, de sus bienes, en fin. Y el que le va diciendo cuánto se gasta por mes, en qué se gasta. El trabajo que hace un contador, pues, comprende un bookkeeping. Así se dice, ¿va? Sí, un contador, el que lleva los libros de contabilidad, pues, y va anotando, y va anotando las entradas y las salidas, y va ayudando a alguien a fin de que esos bienes se puedan organizar bien. Ahora en la Biblia, fíjese, administración es sinónimo de atender como servicio. Es sinónimo de ministerio, de dirección, de economía, de mayordomía. Es sinónimo de comisión, es sinónimo de dispensación. Y muchos más que tiene la Biblia o que la Biblia define como administración. Ahora, cuando la Biblia habla de la administración de la obra de Dios, se refiere a varias clases de administración. Por ejemplo, vea conmigo Efesios 3:2. Ahí el apóstol Pablo habla de la administración de la gracia de Dios. Dice Efesios 3:2, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios. Otra versión dice de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Fíjese que administrar es diferente de ministrar. Ministrar es servir directamente. En cambio, administrar, y al hablar de administrar la gracia de Dios, lo que está diciendo es que usted tiene el poder para hablarle del evangelio a quien usted quiera. Si usted le habla del evangelio a alguien en la calle, se puede salvar. Ahora, si usted no le habla, se puede ir al infierno. Usted es el administrador de la gracia de Dios, pues. Dios le va a ir diciendo qué hacer con esa gracia, ¿comprende? Para que se cumplan los propósitos de Dios. Entonces la Biblia también dice, 1 Corintios 4:1, habla de la administración de los misterios de Dios. Dice 1 Corintios 4:1 que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo. ¿Y qué lee usted ahí? ¿Y qué más? Ah, no, pero así fuerte. ¿Y qué más? Y administradores de los misterios de Dios. Es decir, Dios permite darle a usted la revelación para entender los misterios de Dios. Y entonces la gente va a venir con usted a preguntarle, ¿es cierto que la Biblia dice, ayúdate que Dios te ayudará? Y usted le va a decir, no, eso es invención de los hombres, la Biblia no dice eso. Y usted posee el conocimiento de los misterios de Dios, ¿comprende? Y usted los va a administrar, pues a quien quiere se los da a conocer, a quien quiere se los esconde. Pero también hay otra clase de administración, dice 2 Corintios 8:20, que está la administración de los bienes materiales de Dios. Y ahí el apóstol Pablo se refiere al dinero, dice, teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros. Porque resulta que Dios tiene bienes en la tierra, fíjese hermano, que sus hijos le dan. Entonces, hay que administrar los bienes de Dios. Y esa es una función aparte. Eso no es como pararse aquí y atraer la presencia de Dios.
Eso no es como el que dirige la alabanza, pues como el que toca un instrumento, como el que predica. No, esta es una función de administrar los bienes materiales de Dios, de organizarlos, de con eso darle dirección a la obra de Dios. Es una función muy importante. Ahora, lo interesante de la administración de la obra de Dios, fíjese, hermano, está en que dice Colosenses 1:25 que Dios tiene ministros que administran la obra de Dios. Fíjese. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo ahí, dice Colosenses 1:25, de la cual yo fui hecho ministro conforme, dice ahí, a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí es que Dios utiliza a los hombres, pues, para que administrando los bienes de Dios dirijan la obra de Dios. Por eso es que cuando usted, por ejemplo, le da su dinero a Dios, fíjese, hermano, que su compromiso termina cuando usted echa su sobre en el alfolí, en la bolsa esa. Usted ahí se puede limpiar las manos y decirle: Dios mío, ya cumplí contigo. ¿Qué pase de ahí en adelante? Ya no es asunto mío, es asunto del administrador, el que va a ver eso. ¿Comprende? Sí, le digo eso porque a veces los creyentes, hermano, echan el sobre ahí y se le quedan viendo a la bolsa así que se va. ¿Por dónde se va? Y casi siguen al ujier y se meten a ver qué va a hacer con ese sobre, qué va a hacer con ese dinero. Y hasta llegan a la oficina del pastor a ver qué hizo el sobre. Pastor, le entregaron un sobre. ¿Dónde está? Quiero ver. ¿Y dónde está el dinero? ¿Qué va a hacer usted? Eso no le importa a usted. ¿Comprende? Nuestro compromiso como hijos de Dios termina cuando usted pone la ofrenda ahí. Usted ya está libre de eso. Usted ya cumplió con Dios. ¿Qué pasa de ahí? Alguien va a decir: y si se lo roban en lo que vaya, y yo eché cash, y si se lo sacan, eso no le importa a usted. Le conté el caso de aquel hermano, ¿verdad? Que se robaba las ofrendas, hermano. Y eso es cierto. Yo conocí a este hermano. Era un mujer que cada domingo, como la bolsa pesaba tanto en las ofrendas, no era como aquí, pues. Allá las bolsas más grandes que esas se llenaban, hermano. Y recogíamos la ofrenda cuando yo era ujier, pues. Más o menos 150 ujieres. Imagínense, 150 bolsas, hermano. Y había que agarrarla con las dos manos porque pesaban. Pues ese ujier dijo que galana se ve esa bolsa. Y comenzó a meterle la mano, hermano. Agarraba un puño de sobres y se los metía entre la bolsa. En una vuelta que daba por ahí, miraba que metía la mano. Si el pastor tiene mucho con esto, pobrecito, ¿qué va a hacer? Lo voy a ayudar. Que si un día un hermano casualmente lo miró y le fue a decir al pastor: mire, pastor, fíjese que fulano de tal, ya van 2 domingos que lo miro, que se mete en tal lado y saca los sobres y se los mete a la bolsa. Y este es el 2º domingo que lo hizo y yo no me puedo quedar con eso porque voy a ser culpable junto con él. Muy bien, dijo el pastor, espérenme aquí, a ver, llamen al ujier fulano de tal. Y siempre le tocaba recoger la ofrenda, siempre pedía recoger la ofrenda en esa sección. Imagínense cuántas veces lo iba haciendo, hermano. Que si llegó, sí, hermano pastor, me mandaba a llamar con el saco así, mire. A ver, ¿qué tiene entre la bolsa, ujier? No, nada, hermano, es que estoy gordito. ¿Qué gordito? Entonces el encargado de los ujieres, el coronel, les metió la mano y le sacó los sobres, hermano. Digo, ¿y eso qué es? No, es que ahorita me los dieron ahí afuera, ahorita en la puerta, ahí pasó la gente que no le dio tiempo y me los dio y a entregárselos venía yo. Y el pastor le dijo: mentiroso, este hermano te ha visto tantas veces. No, dijo, Dios me libre. ¿Cómo lo voy a robar yo a Dios? Y el pastor dijo: va, pues, si no lo querés reconocer, yo te doy la oportunidad de que te arrepintas. ¿No querés? No, bueno, si yo soy bueno, se fue. Mi hermano, como a los 2 meses, le cortaron la mano derecha.
perdió la mano derecha y mandó a llamar al pastor. No, pastor, tuve un accidente y la mano derecha me cortaron. Y quiero confesarle que era la mano con la que yo sacaba los sobres del alfolí. ¿Verdad? Le digo, si estabas robando, porque si te hubieras arrepentido ese día no te hubiera pasado eso, hombre. Entonces, le cuento eso para que usted se dé cuenta, hermano, que el Señor está mirando, pues. Tal vez usted diga, no, es que el pastor no se da cuenta. Eso no le importa a usted, Dios lo está mirando. Su obligación, su compromiso con Dios termina cuando usted pone el sobre ahí, hermano, y confía en que Dios ya lo recibió. De ahí en adelante, entonces dice el apóstol Pablo, Dios utiliza hombres que son los ministros que administran los bienes de Dios para darle dirección a la obra de Dios. Administradores que son como el tesorero, secretarios, secretarias, coordinadores, organizadores, escritores, publicadores, marketing, etcétera, etcétera, forman parte del ministerio de la administración de la obra de Dios. O sea que es una parte importante, fíjese. Pareciera que no, pero hay quienes Dios los va a usar así. Tal vez nunca van a tener una voz bonita para cantar, pero van a tener un sentido de organización bueno para ayudar al pastor a organizar la obra de Dios. Ya ve, por ejemplo, cuando hacemos el car wash y el yard sale, porque ustedes me ayudan y Dios los usa como administradores, es que lo hacemos. Porque yo me hubiera hecho bolas, hermano. Comenzando que solo a comer vengo. Tal vez no habría venta de yard sale, ni car wash, ni juegos de niños, pero ve que usted es un administrador de Dios. Entonces Dios le confía sus bienes. Tal vez usted, pastor, pero ¿qué son bienes? Y 5 pupusas que Dios me confía, pero son 5 pupusas que Dios le confía. Usted tiene que entregar cuenta de eso. ¿Comprende? Es necesario en la obra de Dios. Gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces el Señor Jesucristo, fíjese, está buscando hijos de Dios que quieran distinguirse en su obra como administradores en la obra de Dios. Tal vez usted dirá, pastor, pero qué gran cosa hizo el tercio ahí, solo escribir lo que el apóstol Pablo le decía, pero había necesidad. ¿Quién más lo hacía? Tal vez usted dirá, pastor, pero qué gran cosa es manejar la computadora allá y poner los papeles y ver eso. Pues sí, pero hay que hacerlo. ¿Comprende? Es importante. Es tan importante como el que dirige los cantos aquí. Es tan importante como el que predica. Cada uno en su función. Todos somos importantes, porque todos edificamos al cuerpo de Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ser administrador de la obra de Dios, fíjese que es fruto de un proceso, hermano. Poco a poco se va puliendo el don que el Señor ha dado. Porque cualquiera diría, bueno, si es tan importante, ¿por qué no contratan a alguien que venga como hacen otras iglesias, hermano? Fíjese que hay iglesias que contratan un daycare. Ahora sí me entendió, ¿verdad? Daycare. Para que miren a los bebés mientras todos están en el culto. Entonces todos los hermanos están en la iglesia, en el culto, y la empresa que subcontratan está cuidando a los bebés allá. Y todos aportan para que se pague eso. Sería fácil, pero no estaríamos desarrollando a los hijos de Dios. En cambio, ¿sabe usted quién está organizando allá, por ejemplo, la sala cuna donde llegan los bebecitos? Hay hermanos y hay hermanas que están ahí viendo que haya pañales desechables, viendo que el baño esté limpio, viendo todo eso mientras usted está aquí adorando a Dios. Fíjese, si no fuera por la ayuda de ellos,
que son administradores de la obra de Dios, no estaríamos aquí, hermano. Pero gracias a Dios que ponen el don que Dios les ha dado al servicio. Qué fácil sería contratar músicos que vinieran a tocar, por ejemplo, hermano, tal vez nunca tocarían en fu menor. Siempre saldría la nota buena y les exigiríamos que toquen bien porque les estamos pagando. Pero qué difícil es esperar que un don que está aquí en la iglesia, que es usted, en primer lugar, se despierte. Dice la Biblia que somos perlas, ¿sabe usted, verdad? Somos perlas. Pero venimos a la iglesia en bruto. ¿Sabe lo que es una perla en bruto, verdad? Es una perla no trabajada, pues. Y no solo venimos en bruto, sino embrutecidos. Sí, se lo digo porque así vine yo también. Y entonces el Espíritu Santo aquí poco a poco nos comienza a trabajar, nos comienza a traer, y eso lleva tiempo. Y cuando nos logramos despertar y decimos, yo soy ese don, entonces, hermano, han pasado saber cuántos años. Y mientras tanto, tal vez hemos cantado sin piano, porque no hay quien toque. Y cuando usted al fin se despierta y dice, pastor, yo ya aprendí, ya sé dónde está do, venga pues. Y entonces empieza, y al principio nos da, hermano, como aquel pastor que fui a encontrar por allá, le conté, que todos los cantos los cantaban en mi menor, hermano. Entonces cuando terminó el culto le dije al pastor, mire, ¿por qué todos los cantos los canta? Hay cantos ahí en sol mayor. ¿Por qué en mi es que el del piano solo mi menor sabe? Me dijo. ¿Y qué hacemos? Mientras aprende, él va aprendiendo, pero por lo menos ya aprendió mi menor. Hermano, imagínense cantar un canto en sol mayor, los que saben de eso. En mi menor se oye horrible eso. Pero vaya a ver ahora cómo toca, hermano. Y aprendió. Ahora usted le dice nada más el nombre del canto y ya le pone la nota rápido ahí, con los ojos cerrados. Pero mientras llegó a eso, para ser pulido, para ser trabajado, se llevó mucho tiempo, pues. Entonces dice primera de Pedro 4:10 que el don primero tiene que tomar conciencia que el servicio forma parte de su personalidad. Mire cómo lo dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 4:10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos ¿qué? Lee usted ahí, como buenos ¿qué? Administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces es fruto de un proceso, pues, en el que tiene el don va tomando conciencia poco a poco, hermano, hasta que se convence que el don que tiene lo tiene que poner al servicio en la obra de Dios, porque es un administrador de los bienes de Dios. Ahora, para ser administrador, fíjese, de la obra de Dios, se requiere de algunas cosas que yo quiero que vea conmigo. A ver, animo que está a su lado, dígale ánimo, hermano. Ánimo, dígale. Dice 1 Corintios capítulo 4, verso 2. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es importante, es básico. Como administrador de la obra de Dios, tenemos que ser fieles con Dios, leales a Dios. ¿Comprende? Si usted ha decidido cantarle a Dios, tiene que cantarle solo a Dios. Aunque el agua en la regadera en la mañana la sienta muy fría y le dan ganas de gritar, de cantar, mejor dicho, la cucaracha, no lo cante.
Mejor diga, Él es el poderoso de Israel. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El todo administrador, dice ahí, tiene que ser hallado fiel. En cuanto a mí, dice el verso 3, dice el apóstol Pablo, y es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente, dice el verso 4, de nada en contra mía. Como quien dice, no tengo nada que juzgar, pues, o que examinarme, porque todo lo he hecho bien. Mas no por eso estoy sin culpa, dice, pues el que me juzga es el Señor. Es que tenemos que ser hallados fieles, hermano. Si usted dice, no, pero si lo que yo hago, nadie lo mira, nadie se da cuenta, hermano, ahí comienza usted a ser infiel, comienza usted a ser desleal. Hay un principio en el reino de Dios, dice que el que es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. Entonces tenemos que ser fieles en lo poco, hermano. Aunque a usted le parezca muy poco y diga, no, pero es que nadie mira lo que yo hago, nadie se da cuenta, aunque sea un servicio de la parte de atrás. Tenemos que ser hallados fieles. ¿Comprende? Que cuando el Señor le pida cuentas, usted le diga, Señor, aquí estoy, no me he ido, aquí estoy todavía. El Señor diga, pero que si hace rato te dejé. Sí, Señor, aquí estoy lo que me pusiste a cuidar, a administrar. Fieles en lo poco. Entonces, la primera cosa que tenemos que requiere el administrador de la obra de Dios es ser fiel. Imagínense si ese tercio hubiera dicho, no, ese pobre apóstol Pablo ya está viejito, hasta los dientes se le caen cuando hablan, ya ni la entiendo, y tengo que estar escribiendo ahí con una candela, con una vela, con una veladora. No, ese privilegio no lo quiero yo. Yo quiero que me dé el privilegio de ir a predicar a las iglesias. Yo quiero que me dé el privilegio, pero estar escribiendo ahí, estar comenzando que cómo tira de saliva cuando habla. Usted sabe todo lo que dicen de nosotros los viejitos, hermano. No hubiera quedado escrito el nombre de tercio ahí. Pero cada cosa que hacemos en la obra de Dios es importante, especialmente si tenemos el privilegio de administrar los bienes de Dios. No le digo que eso es lo que le da dirección a la obra de Dios, pues. Entonces dice Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, vea conmigo capítulo 1, verso 7. Que el otro aspecto, el primer aspecto es ser fieles, y el otro aspecto que tenemos que observar como administradores es ser irreprensibles. Dice Tito capítulo 1 verso 7, porque el obispo debe ser irreprensible. Irreprensible como qué, lee usted ahí, irreprensible como qué, como administrador de Dios. Debe ser irreprensible, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no obstinado, quiere decir no necio, pues no iracundo, quiere decir no lunático, pues. Que ahorita esté contento y después esté enojado. Que cuando usted llegue a traer sus tacos a la cocina se los tiren y al otro día se los den bien envueltitos. No iracundo, no obstinado, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Porque si no el día del car wash se comen las pupusas y a la hora de vender ya no hay. ¿Comprende? Sí, entonces tiene que ser hallado irreprensible. Por eso es que es producto de un proceso, pues, para llegar a ser administrador de los bienes de Dios.
Ahora, hay un peligro que los administradores de la obra de Dios corren. Y le enseño esto porque sin duda, si usted ya no está todavía administrando algo de los bienes de Dios, lo va a llegar a hacer. Lo va a llegar a hacer. Aunque sea en algo poco o en algo mucho, bastante, pero lo va a llegar a hacer, hermano. Porque Dios necesita colaboradores en la tierra que administren sus bienes. Entonces, corremos un peligro los que administramos la obra de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 14, que el peligro que corremos, fíjese hermano, es el hecho de entibiarnos espiritualmente. Mire lo que el Señor le dice a estos creyentes que eran unos administradores. Dice ahí 3:14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Siquiera fueras frío o caliente. Así puesto que eres tibio, dice el verso 16, y no frío ni caliente, ¿te qué lee usted ahí? ¿Te qué? Te vomitaré de mi boca. Porque el peligro que corremos los administradores, fíjese hermano, es el entibiarnos espiritualmente, pues. Porque lo que administramos de Dios nos puede quitar mucho tiempo. Entonces ya no tenemos tiempo para ir al culto, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para estar en las actividades de la iglesia. Porque como estamos administrando los bienes de Dios, nos puede absorber el tiempo. Por ejemplo, usted podrá decir: fíjese pastor, que a mí como me gusta cuidar los carros allá afuera, ese es mi don. Pero si usted se mantiene cuidando carros allá afuera, nunca va a estar en un culto aquí adentro, hermano. Y al no adorar, al no sentarse a oír la palabra de Dios, se va a comenzar a enfriar. Y un día de estos que termine el culto y salgamos a recoger nuestros vehículos, los vamos a encontrar todos sin llantas. Y cuando preguntemos, ¿y el ujier? Va a decir: ay, hace rato se fue y se trajo un troque y se llevó todas las llantas. Vamos a decir: qué ingrato ese hermano. Pues si me dijo que le gustaba aquí estar aquí, sí, pero por tanto estar administrando los bienes de Dios se entibió. Y una vez un pastor que terminó el culto y llamó a un ujier y le dijo: mire, ujier, tome, aquí están las ofrendas de esta noche, mañana temprano va al banco por favor y las deposita. Todavía está esperando al ujier, hermano. Me cuentan los hermanos pues que lo vieron, que se fue el ujier con las ofrendas y ya nunca más regresó a la iglesia. Porque el riesgo que corremos, fíjese hermano, es el entibiarnos. Pues por eso, si usted está administrando algo de la obra de Dios, venga a la iglesia, venga a los cultos. Ya ve que yo por eso le exijo a los que tienen privilegio que estén aquí en los cultos. Hay turnos para hacer el privilegio, no siempre deben de estar ahí. Pero si usted me dice: pastor, es que viera que a mí como me gusta este asunto, me gusta manejar las cámaras allá, enfocar a los que se están durmiendo. Ya le dije a los hermanos que no hagan eso. Por eso no se duerma, porque le ponen la cámara ahí, se ve por internet, hermano. Si usted me dijera: es que a mí me gusta, pastor, manejar ese asunto, y ahí subo y bajo y jalo una cámara, pongo la otra, saco esta y pongo la otra. Pero tiene que estar en los cultos, porque si no, hermano, el administrador se entibia, pues. Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 17, que pueden los administradores usar a la iglesia y llevarla a cometer 4 errores. Por eso es que está ahí, quedó eso escrito a la iglesia de la Odisea, porque el pastor de la iglesia de la Odisea era un administrador tan bueno, que guardó todo el dinero de la iglesia. Y entonces tenían dinero siempre.
no recogían ofrendas especiales. Fíjense, hay iglesias donde construyen, levantan, hacen, suben y bajan y no le piden dinero a la gente. Y si usted mira eso, usted se va a preguntar: ¿y cómo hacen? ¿Qué están haciendo? Nada. Sencillamente el pastor es muy buen administrador y hasta el centavo más insignificante lo ahorra. Aquel centavo todo negro que usted echa en las ofrendas, aquel todo mugriento que se encontró tirado allá afuera, usted dijo: para ofrenda. El pastor administrador lo agarra y se le multiplica en 1000. Entonces hay iglesias que cuando nos miran a nosotros hacer car washes, hermano, dicen: no, ese pastor es muy gastalón, es muy gastón. Ese pastor, ¿con qué razón está gordo? Si cada sentada se come un toro. Las ofrendas de la iglesia no alcanzan. En cambio hay otros, hermanos, que usted los mira levantar y levantar y nunca piden, nunca dicen: hermanos, vamos a recoger una ofrenda especial. No, no, no. Porque son administradores. ¿Comprende? Sí. ¿Sabe cómo es eso? Como cuando el esposo se da cuenta que su esposa es una administradora, hermano, y el cheque de la semana se lo da, y a la esposa le alcanza el dinero hasta para ir a la luna. En cambio dice el marido: fíjese que cuando yo tengo el dinero se me va, no me alcanza para nada. En cambio mi esposa paga todo y me lleva hasta comer. Me lleva al cine el sábado en la noche, me lleva a comer a un restaurante, otro. Tiene dineros que le abunda. Es que es una buena administradora, ¿comprende? ¿Comprende cómo es eso? También hay hombres así, pues, que son tan buenos administradores que les alcanza el dinero. Y en cambio hay otros que apenas llegan al fin de mes o al fin de semana, hermano, les dan su cheque el viernes, el sábado ya no tienen nada. Y si le pregunta: ¿y qué hiciste el dinero? Pues a saber. Y se martirizan y empiezan a hacer cuentas, empiezan a decir: eché 20 de gasolina, 50, y entonces, y el domingo a la hora de las ofrendas no tienen. Y la esposa mira al marido y el marido dice: ¿y el dinero? Ay, hermano. Y comienzan los líos en el hogar. Sé que no, sabes que ese es el dinero, no, que a quién se lo estás dando. Y empiezan los relajos, hermano. Así son los administradores. Hay iglesias que tienen de pastores administradores tan buenos. Yo oí de uno que dijo: nosotros tenemos 30 años en nuestra iglesia para pagar luz, agua, todo, sin pedir ni una ofrenda de ahora en adelante por 30 años. Dije: Padre Santo, ¿qué hará ese hombre? ¿Dónde conseguiría tanto dinero? Y si usted se da cuenta, fíjese que no solamente tienen dinero, sino que lo invierten en otras cosas, hermano. Yo he conocido pastores que son accionistas de la bolsa de valores, que son accionistas de tiendas, accionistas mayoritarios. Digo: ¿estos cómo harán? Es que son administradores. ¿Comprende? Tienen ese don, pues, pero corren el riesgo de entibiarse y de usar a la iglesia. Porque entonces a cada miembro lo miran como un accionista. ¿Ha visto que las tiendas a los que trabajan ahí los hacen accionistas, verdad? Entonces usted lee ahí que dice asociado, el vendedor que lo atiende dice aquí: fulano de tal, asociado en ventas. Porque le dicen: bueno, mira, para cada tanto que vendas te vamos a dar el 10% extra. Y entonces están los vendedores ahí, venden, hermano, y se mueven, y la empresa empieza a crecer porque todos son accionistas de la empresa.
Y eso es lo que hacen estos pastores. A cada miembro lo hacen accionista de la iglesia. Entonces le dicen, mira, cada centavo que das, nosotros lo multiplicamos por 1000. Toda la gente está contenta, hermano. Y le dicen, y te vas a tener voz y voto aquí. Lo que no te guste, lo cambiamos. Si no te gusta el pastor, lo quitamos y ponemos a otro. Y entonces la gente empieza a invertir, pero pueden hacer caer a la iglesia en 4 errores que yo quiero que vea conmigo esta noche. A ver, anima que se lo dígale ánimo, hermano. Fíjese que tenemos que ser administradores, le estoy diciendo, ¿verdad? Sí, pero no al extremo de llegar a usar la iglesia para que produzca. Por eso usted ve que aquí en la iglesia, en nuestra iglesia aquí, pues es prohibido que usted venga a hacer negocios particulares aquí. Solo son permitidos los de la iglesia. Pero si usted aparece por ahí con unas lociones vendiendo, ¿lo voy a mandar a llamar yo? Quiero decir, a ver, ponga todas las lociones ahí y las ganancias. Y hay quienes me han venido a decir, pastor, mire, ¿por qué no nos asociamos? Y si yo vendo, yo le doy a la iglesia, pero déjeme vender aquí a todos los hermanos. Yo digo, no. ¿Cómo voy a usar yo la iglesia para sacar dinero? Como aquel que me rentaba un local, le conté, ¿verdad? Eso es triste, hermano. Es triste porque cuando uno no tiene templo donde reunirse, es como cuando usted no tiene casa, pues, y tiene que ir a rentar, y está a expensas de lo que diga el rentero. Si el rentero se aparece un día por ahí y dice, no, ya no use la lavadora de trastos, usted ya no tiene que usar la lavadora de trastos, hermano. Si el rentero un día aparece por ahí y dice, no, mire, esas flores que está poniendo ahí en la ventana no me gusta, quítenlas. Usted las tiene que quitar, porque si no, patitas a la calle. Pues andábamos nosotros rentando templos y entonces llegamos a buscar un lugar por allá que miramos bien bonito y fui a hablar con el administrador y le dije, mire, ¿usted renta ese lugar? Sí, me dijo, lo rento. ¿Usted para qué lo quiere? Mire, para fiestas. No, somos una iglesia cristiana y lo queremos para hacer los cultos. Me dijo, a usted lo andaba buscando. Claro que le rento, me dijo, ¿cómo no? Pero la única condición, mire, ¿cuánto puede pagar? Pues tanto a la semana. ¿Cómo no, me dijo? La única condición, me dijo, es que cada jueves me tiene que reunir a la iglesia aquí para que juguemos bingo. Y yo me sonreí así como estoy sonriendo ahorita y le dije, bueno, ¿usted quiere con mi iglesia hacer dinero? No, le dije, nosotros queremos rentar, solo rentar. No, me dijo, pero fíjese que nos conviene porque el bingo viene más gente y entonces entre bingo y bingo usted les habla del evangelio. Que coma chucho, le digo usted. Coma perro, pues quiere decir eso. Váyase por allá y uno puede usar a la iglesia como instrumento para hacer dinero, Dios me libre. O como aquella vez que le pongo estos ejemplos, hermano, para que usted se dé cuenta de lo peligroso que es esto, pues. Si uno no sabe lo que es administrar la obra de Dios, uno cae en cualquiera de esos errores. La vez pasada le conté, pero lo voy a contar otra vez. Me fui a meter a un gimnasio porque me empezaron a decir que estaba muy panzón, que no estoy gordo, sino panzón. Ya se imaginará usted quién, ¿verdad? Entonces me fui a meter al gimnasio, hermano. Me fui a apuntar. Entonces le dije, quiero una membership, please. Pues en inglés, ¿verdad? Pero usted se lo va a decir en español, quiero una membresía. Por favor, le dije, ¿cuánto cuesta? Pues tanto de down payment, tanto. ¿Cómo no? Le dije, ¿cómo no? ¿En qué trabaja usted? Soy pastor. ¿Qué? Pastor, minister. Se le pusieron los ojotes hacia el vendedor, mi hermano, y le empezaron a girar así de la alegría. Y me dijo, con usted quería hablar. Oh, beautiful. Y yo dije, este me va a adelgazar rápido. Mire, me dijo, si usted me trae a 50 miembros de su iglesia, le doy su membership free. Toda la vida. Ay, dije yo, qué buena oferta. Sí.
Pero le dije, no sea abusivo. Yo no vine aquí a negociar la iglesia, ni a vender ovejas. Yo vine aquí por mi alón. Por mí solo, pues. No, me digo, pero piénselo bien. No, ya no quiero nada. Le dije, a ver, el contrato lo rompí. No, espera, no, ya no quiero. Usted es un abusivo. Ni me proponga eso. Le dije, para mí es una ofensa. Pero es que otros pastores han venido y traen a todos sus miembros. A mí qué me importa, le dije. Esos son negociantes. Yo no puedo hacer eso con la iglesia. Ni les voy a anunciar. No. Porque fíjese, hermano, que fácilmente uno puede hacer caer a la iglesia, pues, en un negocio. Pues los administradores han cometido ese error, dice Apocalipsis 3:17, vea conmigo. Dice que llegó esta iglesia a ser tan buena y a tener de todo, que decían, porque el Señor le dice, porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Son aquellos que dicen, no, nosotros en nuestra iglesia no pedimos ofrenda. Una vez oí la entrevista de un cantante que tiene una iglesia y entonces le preguntaron, ¿y los diezmos y las ofrendas, tú vives con eso? No, dijo, Dios me libre, yo no toco nada de ese dinero, ni ninguno en mi iglesia toca nada, dijo. No, yo tengo mi empresa, canto. Pues sí, le dijeron, estamos viendo aquí que ya vendiste 5 millones de discos. A $5 por disco, imagínense, tiene 25 millones en el banco, facilito. Sí, dijo, sí, yo tengo todo, yo no necesito la iglesia, el dinero de la iglesia, ahí está, yo no lo toco. Dije, este pobre está empobreciendo a las ovejas. Porque yo podría venir y decirle, hermano, no de nada, no tengan pena, pero le estoy haciendo un mal. Porque la Biblia dice que le tenemos que dar a Dios. Es más, la Biblia dice que por causa de las ofrendas del pueblo es que Dios puso ministros para que reciban las ofrendas y para que vivan de esas ofrendas. Yo podría decirle a usted, mire, no, como dicen otros, yo tengo mi trabajo, yo soy pastor, pero trabajo. Es un error, están empobreciendo al pueblo. Yo podría tener mi trabajo si yo tengo profesión. Pero Dios me dijo, no, vas a ir a predicar el evangelio. Y como dice la Biblia, el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Yo le dije, amén, Señor, porque eso me va a servir para saber si tú estás conmigo o no. Si nadie ofrenda, nadie diezma y me quedo sin nada, es porque tú nunca me enviaste. ¿Comprende? Pero aquellos no se atreven a hacer eso. Porque saber quién los envió. Entonces tienen su trabajo, tienen su empresa y empobrecen a la gente. Es un mal evangelio ese, pues. Entonces les dice el Señor a estos administradores, bueno, porque dice, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y mire cómo bueno, le estaba hablando de los 4 errores a los que van a llevar a la iglesia, ¿verdad? En primer lugar, sentir que no necesitan quien les ministre lo espiritual. Porque el que administra la obra de Dios, hermano, los bienes de Dios, se llega a sentir tan poderoso que cree que no necesita que le prediquen la Biblia. Entonces el Señor le dice ahí, es que el primer error que tienes es que dices, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Entonces sienten que ya no necesitan lo espiritual. El segundo error es que sienten que tienen dinero y se sienten ricos. El tercer error es que se sienten que son muy correctos, pues. Dice ahí, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego. Sienten que tienen mucho dinero y que no necesitan nada espiritual para que te haga rico. Y vestiduras blancas, ahí está, mire, para que te vistas, porque se sienten muy correctos con lo que tienen, pues. Mire qué error más terrible, cambian lo material por lo espiritual. Les puede pasar lo que le pasó a Esaú, que vendió su primogenitura. ¿Se acuerda de eso, verdad? Y llegan a pensar
que todo lo miran mejor que todos. Porque el Señor le dice ahí, y que me compres colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. Porque creen que como administran los bienes de Dios, tienen mayor visión que los demás. Pero dice Apocalipsis 3:17, y con eso termino ya, que mire cómo el Señor los mira, hermano. El Señor los mira, les dice el Señor a esta iglesia: ¿y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre y ciego y desnudo? Porque han cambiado lo espiritual por lo material. Entonces es peligroso, hermano. Si el Señor le confía a usted administrar sus bienes, los bienes de Dios, usted siempre tiene que sentirse necesitado de Dios. Aunque tenga el don de multiplicar las cosas que recibe, como los ejemplos que le hablé, nunca se sienta autosuficiente. Aunque delante de usted el arroz se multiplique y el aceite nunca se termine, como le pasó a aquella viuda de Sarepta, ¿se acuerda? Con Elías. Nunca se sienta usted que es por usted, hermano. Usted tiene que venir y levantar sus manos en alto y decirle: Señor, yo necesito tu ministración, necesito tu ayuda. Porque todo esto es tuyo. Todo esto es tuyo. Yo necesito del que dirige las alabanzas aquí, como del que el hermano que me hace favor de cuidar los carros allá afuera. El que cuida los carros allá afuera necesita de lo que yo predico, como del que dirige los cantos. Todos nos necesitamos, pues, ¿comprende? Nadie puede decir: no, yo vendo tacos y viera todo el dinero que hago ahí en la iglesia. Yo no necesito oír al pastor. No, porque entonces lo que está haciendo es llevando a la iglesia al error, usando a la iglesia como negocio. Y no es esa nuestra prioridad. Nuestra prioridad, dijo el Señor, es hacernos adoradores de Dios en espíritu y en verdad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces yo termino diciéndole que hoy el Señor Jesucristo, fíjese, sigue necesitando creyentes que quieran distinguirse como administradores en su obra. Porque de los que administran los bienes materiales de la iglesia, el Señor Jesucristo siempre va a necesitar, hermano. Siempre va a necesitar de tercios que apoyen al pastor, que apoyen a los ministros con su organización, con su habilidad para darle dirección a la obra de Dios. Por eso lo invito a que venga a la iglesia. A ver, dígale que está a su lado: te invito a que vengas a la iglesia, hermano. Te invito a que vengas a la iglesia. Porque tal vez usted tiene el don de administrar, hermano. Y aquí Dios lo va a preparar, y un día de estos usted se va a despertar y va a ver qué maravillas va a hacer Dios con usted. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si no es que ya se despertó y ya está administrando los bienes de Dios. Amén. Amén. Muy bien, póngase de pie, por favor, póngase de pie. Mire qué bueno es Dios, hermano. ¿Quién se iba a imaginar que usted y yo tenemos dones especiales que Dios nos ha dado? Tan especiales como el de administrar los bienes materiales de Dios y de hacer que se reproduzcan, que se multipliquen para gloria de Dios. Qué bueno es Dios que nos da oportunidad. A ver, levante su mano en alto y dígale: gracias, Padre. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por ese privilegio que nos das. Gracias. Aquí está el don que me has dado. A ver, dígale: aquí está el don que me has dado, Señor. A ver, abra su boca fuerte y dígale: aquí está el don que me has dado, Señor. Y lo traigo ante tu presencia para ponerlo a tu servicio. Glorifica tu nombre con este don, Señor. Exáltate para que tu nombre sea engrandecido en medio nuestro. En el nombre de Jesús.